Muy bien, segundo bloque de Nadie es Perfecto, ya pasó la apertura. Ya hemos hablado del tiempo perdido haciendo filas en esta vida. Llega el momento de la sección Mejor hablar de ciertas cosas. Tal como les adelantamos en la introducción del día de hoy, tenemos una entrevista muy especial. Sabemos que el domingo se cumplen 3 años de la tragedia de Once. Y es por esto que tenemos en línea a la señora María Luján Rey, madre de Lucas Mengini, una de las 52 víctimas que se llevó la tragedia de Once, uno de los peores accidentes ferroviarios, si no el peor, que ha tenido este país. Bueno, además es docente y autora reciente del libro Desde mis zapatos, diario de una madre después de la tragedia de Once, que se estará presentando este lunes. No demoro más en la introducción. Buenas noches, María Luján. Juan de Nadie es Perfecto te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos un viernes a la noche, María Luján. De verdad, gracias por estar del otro lado. Bueno, contaba que eras madre de Lucas, una de las víctimas, de las tantas víctimas de la tragedia de Once, pero no me quería quedar con el simple hecho de llegar ahí, y se me ocurrió que sería bueno, como primera pregunta, que nos cuentes quién era Lucas en realidad. Lucas era un pibe del conurbano bonaerense, de San Antonio de Padua, del oeste de la provincia de Buenos Aires, que tenía un laburo en Capital, que le obligaba a tomar un tren todos los días para llegar al laburo. Lucas era un músico de alma, nació músico, y si tengo que hablar de Lucas como mamá, Lucas era un sol, era una usina de energía, de creación, era un ser absolutamente noble, transparente, era el hijo que toda mamá quiere tener, el hermano que toda hermana quiere tener, y seguramente el papá que toda hija quisiera tener. Yo, hablar de mi hijo, entiendo que no puedo decir otras cosas, no, como cualquier otra mamá. Para mí Lucas era y sigue siendo mi sol. Bien, no, me parecía importante poder empezar de esta forma, porque muchas veces queda como la madre de Lucas y Lucas capaz en un segundo plano, cuando Lucas era muchísimo más que esto, por lo que se lo nombra, ¿no? Sí, Lucas era, obviamente, para su familia, para mí, para su hermana, para su hija, para su papá, para sus abuelos, un amor, una vida que uno veía llena de futuro, llena de proyectos, llena de sueños, que entiendo que le pasa a cada uno de los papás cuando ve crecer a sus hijos. Lo que sí sé es que Lucas era como cualquier otro que iba a laburar, otros iban a estudiar, y que un papá y una mamá nunca piensa que a los 20 años lo va a perder, y mucho menos de una manera como la que nos tocó a nosotros. Lucas, como tantos otros pibes, tenía muchísimas cosas por hacer y por darnos a todos los que estábamos a su alrededor. Sin ni hablar. Y digo, el domingo se cumplen 3 años. A 3 años, ¿qué explicación le encontrás a lo que sucedió? Si hay alguna. 3 años lo que entiendo es que lo mismo que dolorosamente comprendimos el mismo día que se encontró a Lucas arriba del tren, que esto no tenía nada que ver con la naturaleza de la vida, sino que tenía que ver con la miseria humana, con la corrupción, con la desidia, y a 3 años y después de 3 años de lucha junto al resto de los familiares, hoy atravesando un juicio, lo que podemos corroborar es que esto que sentimos desde un principio, cuando nos levantamos a exigir justicia, es que Lucas podría estar hoy con nosotros, al igual que los 51 muertos de la tragedia de Once, si no hubiera tanta impunidad, tanta corrupción, si quienes debían controlar lo hacían, si quienes debían invertir lo hacían, si quienes
tenían que velar por la seguridad, lo hacían. Sí, acá fallaron todos los eslabones. Digo, todos los eslabones de una cadena fallaron. Sí, y voluntariamente. Más allá de lo triste que es saber que por ahí tenés funcionarios o empresarios que por ahí, no sé, funcionarios ineficientes, inoperantes. Digo, atrás de eso hay seres humanos que sienten un gran menosprecio por la vida del otro, que les parece mucho más importante llenarse de dinero que no les corresponde, sabiendo que ponen en riesgo la vida de inocentes. Y eso es terrible, y eso es lo que a 3 años los familiares seguimos intentando transmitirle al resto de la gente que no ha tenido que sufrir una tragedia como esta, pero sí tiene que comprender que la corrupción y las mafias nos matan en un tren, en una ciudad que se inunda, en un boliche que se incendia, y que nadie es inmune a eso, y que a todos nos puede pasar. Por eso lo que esperamos es que lo que nos pasó a nosotros no lo tenga que vivir nadie más, porque se podía haber evitado, no se evitó, pero sí se pueden evitar a futuro. Sí, tal cual. Eso justamente, esto último que decís, nos lleva a pensar, bueno, nosotros hace poco tuvimos una entrevista a un padre del colegio Ecos, y justamente lo que decíamos, ¿no? Esto de la lucha de los familiares, que lamentablemente en Argentina es una cosa de locos, pero son las tragedias las que nos terminan de enseñar, y a veces ni siquiera, pero que últimamente los familiares eran los que nos enseñaban y luchaban por toda la sociedad, porque digo, cuando vos luchás por que se haga justicia en la tragedia de 11, así como los padres del Ecos luchan por que se haga justicia por sus hijos, y un montón de otros familiares, se viene a la cabeza, bueno, Cromañón, etcétera, lo hacen en nombre de todos nosotros también, para que no vuelva a suceder. Sí, es así, porque uno, con todo el dolor que carga encima, tiene plena conciencia que no habrá lucha que nos devuelva lo que nos han quitado. Es una lucha por el futuro también. Es por lo que aún no nos quitaron, y es para que tampoco nos quiten la posibilidad de proyectar un futuro mejor. A nosotros nos pasó de tener la posibilidad, después de la tragedia, casi un año después, de tener contacto y un par de entrevistas con un equipo, por ejemplo, interdisciplinario de suecos que viajaron acá a nuestro país a estudiar las causas y las consecuencias de la tragedia de 11, en todos los aspectos, en cuanto a las causas técnicas, en cuanto a las causas, a lo que decían las pericias contables, en cuanto a lo que pasó con el factor humano, a los rescates de las víctimas, al acompañamiento posterior, y era un equipo que viajaba exclusivamente a estudiar esto, para prepararse por si en algún momento a ellos les tocaba vivir alguna situación de algún tipo de siniestro ferroviario, aun cuando ellos tienen otros sistemas digamos, de seguridad, pero digo, no necesitan enterrar muertos para ver cómo se mejora, cómo se avanza, cómo se hacen diferentes protocolos acorde a los avances tecnológicos, digamos. Están un paso más adelante. En nuestro país aprendemos enterrando víctimas inocentes. Sí, recién lo estabas contando y me salió así muy espontáneo, un inimaginable, porque de verdad, para los que estamos por lo menos acá, nos miramos con cara de es imposible que suceda algo así acá, o sea, es completamente inimaginable. Estamos siempre a posteriori de las cosas. Sí, vamos atrás nosotros, enterramos vidas, destrozamos familias, y después vemos, mirá, me acuerdo lo más, los comentarios de esos días en el 2012 eran que, bueno, que
por ejemplo, las fuerzas de seguridad encargadas del operativo de búsqueda y rescate habían sido mucho mejor que en la AMIA, digo, 20 años atrás. Claro. Y que se había manejado mucho mejor que en Cromañón. Y como si eso fuera un aliciente, un alivio. Ay, qué bueno, ¿no? Enterramos 100 y aprendimos un poco, enterramos 50 y aprendimos otro poco. Claro. Y eso no está bien, y no está bien conformarlo como natural. No hay que naturalizar, hay que salir de este estado así como de síndrome de sapo hervido, dice Campanella, pero hay que darse cuenta que lo que se puede evitar, que lo que podemos estar previniendo, no nos puede tomar de sorpresa. Sí, sí, totalmente. Hola, Luján, Gonzalo soy. ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, escuchándote contar esto, me acordé de una frase de una nota que leí hoy, que decías en una entrevista que te habían hecho, que decís: cuando pusieron los trenes chinos, sentí mucha angustia y pensaba que este tren está porque yo enterré a mi hijo. Es como actuar después de la consecuencia, como viene pasando. Sí. Sí. Vos sabés que eso fue lo primero que sentí, me angustié muchísimo y se me caían las lágrimas en el tren chino, con aire acondicionado y todo, y decía, la pucha, estos trenes están porque Lucas no está. Yo hablo obviamente de Lucas porque soy la mamá de Lucas, pero obvio. Cuando hablo de mí y de Lucas hablo de los todos otros. los papás y de todos los familiares que han dejado a alguien en ese tren. Obvio. Pero ese día, mal arriba del tren, le mando un mensaje a un amigo y le digo la verdad, le digo esto que te estoy diciendo, que sentía eso, y él me contesta: también están estos trenes porque los familiares lucharon desde el primer momento. Sí. Y la verdad es que en ese instante comprendí cuán cierto era lo que me estaba diciendo. Lucas podría no estar conmigo, y los trenes tampoco estar. Los trenes están porque un grupo de familias dolientes, heridas, nos pusimos de pie y empezamos a reclamar justicia. Y dentro de la justicia nosotros entendemos que está implícito el reclamo de un viaje digno y seguro, porque eso también es justo. Entonces entiendo que todo lo que han hecho posterior a la tragedia en materia ferroviaria es nada más que dar respuesta, que nunca van a saldar una deuda como la que han contraído, y que todo lo que se hagan los trenes es cimentado en 52 vidas. Por lo tanto son los trenes que jamás podremos pagar los argentinos, porque las vidas no se devuelven. Pero la verdad es que sí, que entiendo que en un primer momento fue un golpe. Yo hoy trato de ver cuál sería la diferencia si los familiares hubiésemos traicionado nuestra lucha, si hubiésemos permitido que cooptasen nuestras voluntades, si hubiésemos dejado que nos silenciaran. Sí. Seguramente hoy los trenes chinos no estarían. Y si se hubiesen quedado en el facilismo de echarle la culpa al Motorman, cuando sabemos que la cosa es mucho más gorda que eso. Totalmente. Vos sabés que una de las cosas que, bueno, en esto coincidían tanto el poder político y el poder económico, ¿no? Los empresarios que tenían la concesión, los hermanos Civiliano, como todos los funcionarios del gobierno nacional, en que la responsabilidad era de una única persona, que es el maquinista. Los familiares jamás exculpamos a Marcos Córdoba, al maquinista del Chapa 16, por la responsabilidad que él tiene en el choque de este tren. Por eso Marcos Córdoba también está sentado en el banquillo de los acusados dando cuentas a la justicia. Pero semejante tragedia y las consecuencias del choque, los muertos y los heridos, no son
una responsabilidad de Marcos Córdoba, sino de una estructura que no pudo absorber una falla humana, un error humano, y eso sucede porque hubo años y años de desinversión en el Sarmiento, y esta connivencia entre empresarios y funcionarios lo ha permitido, y no es una acusación de los familiares desde la bronca ni desde el rencor, es algo que la justicia ha determinado. Hoy los funcionarios, los empresarios, hay 29 procesados en el banquillo de los acusados de un juicio oral y público, y para llegar a la instancia de un juicio hay un juez de instrucción y un fiscal que hacen la primera investigación, hay una sala que ratifica, y digamos, y hoy hay 3 jueces más que están llevando a cabo el juicio. Entonces no es una acusación sin fundamentos. La justicia ha encontrado pruebas para cada uno de los responsables y por eso los tiene ahí sentados. Sí, que además la defensa tiene todo su derecho de apelar, cosa que hacen habitualmente ante cada fallo, digamos, no es que acá no están las garantías dadas. Han hecho lo imposible para no llegar a la instancia de juicio oral, y han hecho también todo lo que la ley les permite para retrasar los tiempos, para pedir nulidades, para no afrontar este proceso. Sí. Todo lo que la ley, todas las herramientas que la ley pone a disposición de un procesado han sido utilizadas, y han llegado también a utilizar artilugios, digamos, como para no permitir el normal desarrollo de las audiencias. A todo esto el tribunal le ha puesto freno, ha logrado que este juicio ya lleve más de 70 audiencias, siga avanzando cada semana, por lo tanto entendemos que este año será el año de las sentencias y no tenemos ninguna duda que estas van a ser condenatorias. Esperemos, así esperemos. Bueno, para quienes recién se suman, estamos hablando con María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, una de las 52 víctimas que se llevó la tragedia de Once. Bueno, continuamos. Luján, ¿cuándo volviste a tomar el tren en Sarmiento? Mira, muy poco después de la tragedia, porque en el 2012 los familiares nos reuníamos todos los meses, mes a mes, cada 22, en la estación de Once, y no sé si en el segundo o en el tercer mes, no tengo bien el recuerdo de cuándo, pero fue un 22 que terminamos el acto y tuve que volver para mi casa, que vivo en Padua, y me tuve que subir al tren. Lo hice en esos viejos Toshiba, iguales a los que viajó Lucas por última vez, y de ahí en más seguí viajando. Hoy sigo viajando en los trenes chinos, por eso cuando digo que muchas cosas todavía no cambiaron, lo digo desde el conocimiento, de saber lo que padece un usuario. Tengo la buena fortuna de ser una usuaria del Sarmiento que puede elegir no viajar en horarios pico. Claro. Porque no podría hacerlo, porque hoy no se puede subir a los trenes igual, de no tener que tomarlo de noche, en horarios que el tren no circula, no volver después de las 10 de la noche de capital a la provincia porque no hay trenes, o de no tener que viajar los domingos por algún tipo de obligación, porque los domingos tampoco tenemos trenes. Sí, ahora lo sacaron. Pero también lo sacaron ahora en febrero. Uh-huh. Pero bueno, si tengo que ir un día en horario no pico a capital, tomo el tren. Es que sigue siendo el medio de transporte más rápido. Yo también soy de ahí, de al lado de Padua. Yo soy de Ituzaingó, y cuando tengo que ir para capital, el tren es lo más rápido que hay, si no hacen auto. Sigue siendo el más rápido, aunque no es tan rápido. Hoy los trenes chinos nuevos, 0 kilómetros, demoran el trayecto Moreno-Once entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media. Los viejos trenes Toshiba hacían el mismo recorrido en 1 hora exacta, y cuando el tren era rápido eran 45 minutos. Así que no sé si sigue siendo el más rápido. Lo que sí sigue siendo, y cada vez más,
es el único medio de transporte. Si de San Antonio de Padua o de Merlo o de Paso del Rey querés llegar a Once, no tenés ningún otro medio alternativo. Los colectivos que hacían un recorrido casi similar al del tren y que te dejaban en Caballito o en Primera Junta, que era la empresa Ecotrans, propiedad también de los hermanos Siciliano, Sí. hace unos meses, solo llegan hasta Liniers. Las condiciones de las unidades hace que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no les permita entrar a Capital Federal. Por lo tanto, desde el oeste tenés colectivos hasta Liniers y de ahí te tendrías que tomar otra cosa. Por eso el Sarmiento sigue siendo una arteria principal y el medio de transporte que tiene de rehén a cientos de miles de usuarios. Claro. Sí, el tema de transporte sigue siendo complicado. Ahora, hablando un poco del libro, Desde mis zapatos, ¿cuándo fue que empezaste a escribir? Bueno, el por qué lo has contado, pero ¿cuándo fue ese momento que empezaste a escribir las primeras palabras? Pocos días después de la tragedia, muy pocos días después, porque la mayor confusión que tenía era entre el 22 de febrero del 2012 y el 24 de febrero del 2012, esos 3 días que se habían convertido en un solo día largo. Me presentaba muchos huecos, muchos baches que no lograba recordar y que entonces me generaban mucha angustia. Empecé a como anotar para ver qué me acordaba, qué no, y cuando no me acordaba de algo salía a preguntar y así trataba de ir armando esos 3 días. Ahí me di cuenta que escribir me relajaba, me aliviaba, y así empecé a encontrar en la escritura como una compañera, digamos, porque me ocupaba bastante tiempo. A veces me acostaba a dormir y pensaba esto, que un recuerdo que me venía y me decía, esto lo tengo que anotar porque algún día por ahí no me lo acuerdo, y a veces sentía o mucha angustia o mucha bronca y sentía que si se lo contaba a alguien, ese alguien no iba a saber o entenderme o no iba o nada, o por ahí iba solo a generarle angustia, y entonces decía, Claro. bueno, mejor lo escribo, y entonces ahí en la escritura encontré como Una vía de descarga. como un compañero, sí. Claro, ¿y cómo fue la tarea? O sea, ¿en qué momento dijiste, bueno, esto tiene que estar en un libro? Digamos, ¿en qué momento dijiste, bueno, voy a empezar a recopilar todo esto que vengo escribiendo y quiero hacer un libro? No, yo escribía, y en un momento dije, bueno, a ver, voy a tener que poner alguna fecha como para dejar de escribir, de poner fin, porque si no voy a escribir, no sé, Claro. siempre, toda mi vida. Entonces dije, bueno, voy a escribir, como había arrancado un 22 de febrero, dije, bueno, voy a escribir un año entero, hasta el 22 de febrero del 2013. Y así escribí el año entero. Y lo tenía ahí en mi computadora. En el 2013 y parte del 2014, para hacer una nota que salió finalmente en la revista Rolling Stone, conocí a una periodista, a una escritora, Leila Guerreiro, con la que compartí muchos momentos y entablamos una relación que a base de confianza me dio el ánimo para mostrarle lo que tenía escrito. Tremenda escritora, además, Leila Guerreiro. Sí, nada, qué sé yo, en algún momento le comenté, no, yo a veces escribo, entonces me dijo, ¿qué escribís? No escribo, le digo. ¿Y tenés mucho escrito? Sí, le digo, tengo tanto, no sé cuántas páginas. Un montón. Dice, ¿querés? Me gustaría verlo, qué sé yo, y a mí me dio vergüenza, no se lo mostré, pasó un tiempo y un día tomé coraje y se lo mandé por mail, pidiéndole que me dijera qué le parecía, que fuera sumamente objetiva, que yo no había escrito nada más que para mí, pero... Y bueno, cuando recibí el mail de respuesta de Leila, me sorprendí, me emocioné muchísimo, y lo que leí fue esto, que para ella lo que había leído era un libro, y que
podría asegurarme si alguna editorial iba a estar interesada, pero que ella estaba convencida que eso era así como estaba, era un libro. Bueno, me puse en contacto con la editorial y al poquito tiempo me pidieron que envíe el texto, me reiteraron conceptos similares a los que me había dicho Leila, y ahí fue cuando decidimos darle la forma. Sí, me puse a escribir entonces lo que hoy son los capítulos que hablan del año 2013 y 2014, para darle un poco más de actualidad, porque han pasado muchas cosas en estos 2 años, y bueno, escribí eso para poner un poco más de actualidad al texto que tenía. Me tomé el atrevimiento de pedirle el prólogo a Juan José Campanella, y tengo el honor y el orgullo de que haya aceptado y que me haya escrito un prólogo tan lindo. Sí, es muy lindo el prólogo. La verdad que el libro es muy fuerte, el relato, el prólogo es también muy impactante, sobre todo los primeros, la introducción y la parte 1 y 2, que vos contás como desde que te enteraste del accidente hasta que fuiste a la búsqueda por los hospitales, las morgues. Es como muy, muy fuerte y muy, por momentos, desesperante. ¿Cómo recibieron el libro tus familiares y los demás familiares de las otras víctimas? Mira, hoy, hace un ratito nomás, me llamó mi hermana, que ella vive en Tierra del Fuego, y entonces el libro tardó más en llegar allá. Y nada, mi hermana me decía lo que me ha dicho mi sobrina y mi viejo, que se iban acordando de las cosas que fuimos viviendo a medida que lo iban leyendo. El resto de los familiares ha tomado este libro como propio. El relato es mío y es desde mis zapatos, y es en primera persona. Podría haber sido la historia de cualquiera de ellos. Entonces, para mí fue un respaldo muy grande saber que todos los familiares, primero que la alegría fue compartida desde el primer momento que dije, bueno, gente va a salir, o mis escritos van a conformarse en un libro. Y hoy cuando lo leen y recibo los mensajitos que me hacen llorar de emoción, siento que sinceramente este libro es de todos, porque si bien narra lo mío, es la lucha de todos. Y nada, sí sé que es fuerte, me lo han dicho mi papá, me lo han dicho amigos, gente que no conozco y que a través de las redes sociales me escribe, y que por ahí es muy, no sé, fuerte emocionalmente. Digo, sí sé que no hay golpes bajos en el libro, sí sé que es duro, pero porque es duro lo que vivimos, pero me parece que es importante también recordarlo y mantener en la memoria lo que vivimos. Es lo que nos impulsa a seguir la lucha. Es un libro que, como bien dice Campanella, no debería existir. Sí, tal cual, difícilmente, pero sí, justamente hablabas esto de no caíste en los golpes bajos, etcétera, y te iba a marcar eso, que justamente tiene como esa cosa. Yo ayer estuve leyendo bastante del libro y corté porque me quedé como impactado en el relato, y realmente tiene esa cosa de transmitir esto desde mis zapatos, es como bastante al pie, digamos. Como que uno realmente se pone en el lugar, y de hecho ayer agarré y dije, no, tengo que dejar de leer un rato, era como muy fuerte, y que a la vez está bueno que así sea, porque te lleva directamente al lugar del otro, aunque sea por ese rato en el que uno lo lee. Sí, a mí los comentarios que recibo son esos de que a veces como que tienen que parar. Una amiga nos encontramos y me dice, me pasa lo que vos en algún momento del libro ponés,
que como que tenías que dejar y ponerte a hacer otras cosas como para tomar aire, y dice, bueno, yo voy leyendo y de repente digo, buah, tengo que tomar aire y me pongo a hacer otra cosa y al rato vuelvo. La verdad que es re loco para mí. Yo no me imagino, no me imagino del otro lado. Yo estoy en mis zapatos y no me imagino lo que le pasa al otro cuando lo lee, pero si lo que se logra es generar una empatía, que esta sirva para comprender qué es lo que nos motiva a seguir de pie a los familiares, qué es lo que nos motiva a seguir luchando por justicia. Y si a veces es fuerte leer lo que otro ha pasado, entender que tan fuerte sería si nos sucede. Entonces, si la lucha que estamos llevando adelante es para que no le pase más a nadie algo así, quizás sirva para esto, ¿no? Para despertar alguna conciencia, para despertar alguna empatía, para que el otro fundamentalmente entienda que a los que nos pasan estas cosas somos seres comunes y corrientes como todos, que de un día para el otro nos pasó un tsunami por encima. Ahora, vos, a lo largo de estos 3 años, te fuiste convirtiendo en la cara, en la representadora de la lucha, de la tragedia de Once. No sé, prendemos la tele y está una noticia de la tragedia y estás vos hablando, o vos en una nota, o una foto tuya. ¿Por qué pensás que se fue dando esto, o por qué se dio? Mira, yo creo que una de las cosas que hizo que tanto el papá de Lucas como yo tengamos mayor exposición fueron los 3 días de búsqueda que nos diferenció del resto de los familiares. El dolor es el mismo, la tragedia es la misma. A nosotros se nos sumaron 66 horas de búsqueda desesperada, donde estuvimos obviamente más expuestos, y donde también la sociedad entera, que estaba atónita de ver lo que había sucedido el 22 de febrero, esperaba y ponía en nuestra búsqueda y en la aparición de Lucas el último soplo de esperanza para que el horror no fuera tan horror. Y cuando Lucas aparece finalmente arriba del tren, eso hizo que el resto, yo de esto puedo tomar conciencia mucho después. En el momento era tener la cabeza y el corazón en otro lado, pero eso ha hecho que que mucha gente se sintiera como más como más cercanos a nosotros. Nos pasó con otros familiares de víctimas de Once, cuando volvían de despedir a su ser querido de los cementerios, de los velorios, y prendían la tele, veían que nosotros seguíamos buscando a Lucas y esperaban ellos que Lucas apareciera con vida y nada, y parecía que cuando el horror era terrible se sumó más horror. Creo que esas horas y creo que finalmente también el respaldo y la confianza del resto de los familiares, cada vez que tanto Paolo como yo hablamos de la lucha por justicia, por la tragedia de Once, lo hacemos sabiendo que somos la voz de un grupo. Siempre hemos sido respetuosos de hablar en nombre de todos, sabiendo que trascendemos diferencias, que no todos pensamos iguales, pero siendo respetuosos de eso nos une una lucha, y nosotros podemos poner la cara y el cuerpo para hablar por un montón, porque ese montón está atrás bancándonos. Nosotros no lo podríamos hacer si no supiéramos que están el resto de los familiares al lado y a la par nuestro. Sí, y además, mientras hablabas
sobre los familiares, pensaba qué pasaría si los familiares de las víctimas descansaran en la justicia argentina como debería ser, y no se organizaran para reclamar por sus seres queridos, ¿no? Digo, ¿en qué estado estaría la causa hoy sin esos familiares que, como vos bien decís, son el corazón de esta lucha? Por eso para nosotros es tan importante que este domingo la Plaza de Mayo vuelva a llenarse de ciudadanos de a pie, con un único lema que nos une, que es exigir justicia por la tragedia de Once, tal como lo fue el año pasado y el anterior. Nosotros desde un primer momento pusimos nuestra confianza en la justicia porque es lo que corresponde, y por otro lado también un poco por obligación. Uno en esa situación o te obligas a creer en la justicia o tenés que sumirte en la más absoluta resignación. Bueno, no quisimos eso, quisimos creer que hay otro tipo de país, sí podemos tenerlo, y entonces nos obligamos a confiar en la justicia, pero acompañando a la justicia en cada uno de los pasos, y cuando ha dado algún paso con el que no hemos estado de acuerdo, salimos a decirlo, y no solo salimos a decirlo públicamente, sino que hicimos las presentaciones judiciales necesarias para dar a conocer nuestro parecer. Acompañamos a la justicia, nos comprometemos. Hoy estamos en el juicio todos los familiares que podemos, son días de semana, muchos no pueden por el trabajo, pero estamos ahí, estamos acompañando cada uno de los pasos. Y hoy el Tribunal Oral Federal número 2 sabe que hay millones de ojos mirando su desempeño, que hay millones de ojos que están esperando las sentencias del juicio por la tragedia de Once, que se espera que se termine con la impunidad, que se espera que los corruptos sean condenados. Entonces creo que los tiempos que ha tenido esta causa, que en 2 años ha llegado a un juicio oral y público, que hoy estemos esperando una sentencia, tiene que ver con este grupo de familiares que desde el primer momento se levantó a pelearla, y también con una gran cantidad de argentinos que nos ha acompañado desde todos lados. Yo cuando buscaba a Lucas recibía mensajes solidarios de todos los puntos del país, desde Catamarca hasta Santa Cruz, y cuando hemos hecho un montón de actividades como el Caras por Justicia, en la campaña de Caras por Justicia, hemos recibido el acompañamiento de millones de argentinos. Y hoy recibo todavía mensajes de aliento y de apoyo a nuestra lucha de argentinos que jamás vieron un tren, jamás se subieron al Sarmiento, que quieren justicia. Entonces creo que cuando la sociedad pone la mirada, genera, digamos, una presión necesaria para que den respuesta. Sí, justamente por eso, a eso apuntaba, en esto de que también capaz ustedes no tendrían por qué estar haciendo esto, pero bueno, sobre la justicia se sabe que funciona un poco así, lamentablemente. Digo, tranquilamente uno podría decir, bueno, pueden descansar en la justicia y confiar en que va a ser un papel digno y que va a estar a la altura de las circunstancias, y sin embargo en la mayoría de las tragedias está sucediendo esto, ¿no? Digo, los familiares se organiza una querella para poder seguir de cerca la causa, y también el acompañamiento social para que esto no quede en el olvido. Yo creo que eso lo vivo por la causa de la tragedia de Once y por las muchas otras causas que me toca acompañar. Familiares de víctimas de las inundaciones de La Plata, bueno, lo hemos visto con Cromañón, Ecos, todas. Cuando la sociedad comprenda acabadamente que
las tragedias previsibles nos pueden afectar a cualquiera de nosotros. Entonces no vamos a mantener una pasividad tan grande frente al sufrimiento y al dolor del otro. Cuando uno marcha acompañando a los familiares de La Plata y no ve a cientos y cientos y cientos de ciudadanos acompañándolos, uno piensa, ¿qué les hará creer que no les puede pasar nada? Claro. Porque es probable que no se te vuelva, o no se te inunde tu casa, pero no sabes si no te vas a morir arriba de un tren, o en un boliche que se incendió, o en un edificio que explotó, o porque un borracho te llevó por delante con el auto, digamos. La sociedad tiene que poder ver que es importante acompañar a quienes han sufrido las tragedias, porque nada los hace inmunes, porque nada les garantiza que no les va a suceder. Y a mí a veces sí me genera muchísima tristeza darme cuenta que quienes encabezan siempre los reclamos de justicia y estas luchas son quienes han perdido un ser querido, o han perdido su casa, digo, ¿por qué nos toca ser encima los que lideramos? Yo lucho por justicia por Lucas, por los 52 de 11, porque lo siento una obligación, pero sinceramente cada uno hace lo que puede cuando te toca una tragedia de semejante magnitud, ¿no? Entonces, digo, a veces si lo que se puede es quedarse en su casa llorando, uno debería poder hacerlo sabiendo que el otro, el vecino, el de al lado, al que no le pasó nada, porque ese día justo no viajó en el tren, va a salir a reclamar justicia. Sí, en ese sentido creo que tenemos que madurar bastante como sociedad. Y también entender que va más allá de un reclamo puntual, porque es como muy bien vos decías, el mensaje tiene que ir más allá de eso, porque si no es por H va a ser por B, y porque los sistemas en general funcionen. Digo, no necesariamente un caso puntual, sino que el reclamo siempre trate de ser superador. Tal cual, porque, a ver, a todas las tragedias previsibles las une, se diría, como un hilo conductor, que es atrás mafiosidad y corrupción. ¿Qué sé yo? Lapa, Cromañón, 11, inundaciones de La Plata. Sí, todos con el mismo fantasma detrás. Claro, entonces uno puede decir, bueno, a mí no me toca Cromañón porque yo, no sé, no me gusta tal banda o no voy a los boliches. Pero también puede decir, bueno, pero no me toca el tren porque no viajo, o también puede decir, no me toca la inundación porque no vivo en La Plata, digo, pero cuando hay una desidia, cuando hay un abandono del Estado, cuando hay una corrupción que se va quedando con de a poquito, digamos, con tu seguridad, con tus derechos a un viaje digno, no sé, a las obras que se corresponden hacer con el dinero que es de todos porque es del Estado. Todo esto, nadie puede decir a mí no me va a tocar nunca. No te tocó, buenísimo, y ojalá no nos hubiera tocado a ninguno. Sí. Pero bueno, a los que nos ha tocado, entendemos que para atrás no podemos hacer nada más que investigar, determinar las responsabilidades y pensando en de acá para adelante, que no se repitan, que los responsables sean condenados. Así es. Entonces, en eso creo que tenemos que estar, no importan los partidos políticos, no importan la fe religiosa, no importan la música, los cuadros de fútbol, creo que hay cosas que trascienden esos intereses personales. Entonces, cuando encima tratan de identificar a familiares de víctimas desde una postura ideológica, y nosotros lo hemos sufrido, tildarnos de opositores, qué sé yo, a mí me han dicho golpista,
por reclamar justicia, No. me parece que es nada, me parece que es una bajeza, me parece que es confundir todo. Yo exijo justicia por mi hijo y creo que eso no es estar Sí. ni en la vereda enfrente de nadie. No, porque no existe vereda enfrente en este tipo de cosas, me parece. O al menos no debería existir ni vereda enfrente ni camiseta política para estas cosas. Digo, supera absolutamente todo, me parece. Pero bueno, ojalá esa gente pudiera empezar a ponerse un poco más en el lugar del otro, porque es simplemente eso. Digo, no fue una tragedia que seleccionó es a que sus eso es lo víctimas. que los familiares muchas veces decimos. A ver, en el tren viajaba, no sé, Peronistas, si querés hablar radicales. de fútbol, viajaban de River, de Boca, de Vélez, de Racing, de San Lorenzo. Ujú. Si quieres hablar de religión, viajarían testigos de Jehová, cristianos, budistas, qué sé yo, evangelistas. Si querés hablar de partidos políticos, y viajarían del PRO, del Frente para la Victoria, del Frente Renovador, no sé, digo, murieron todos igual. Sí, no. Murieron todos igual. Por eso acá de golpismo creo que estamos bastante lejos. Pero bueno, María Luján, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. ¿Vos querés repasar el horario del domingo en Plaza de Mayo para la gente que Sí. nos está escuchando y se quiera sumar? ¿Cómo no? 8:32 en el andén 1 de la estación de Once vamos a estar descubriendo una placa que nos firmó el Papa Francisco. A las 12:30 en la Catedral Metropolitana se celebrará una misa. Y a las 19 horas es el acto central en Plaza de Mayo, donde leeremos el comunicado, proyectaremos unos videos. Nos acompañarán en la conducción Mónica Gutiérrez y Mario Masachesi. Y terminaremos seguramente compartiendo algunas canciones en un set acústico con el Piti y el Bocha de Las Pastillas del Abuelo. Muy bien. Bueno, allí estaremos entonces. Y además, el lunes es la presentación de Desde Mis Zapatos, ¿entiendo? Sí, en el Ateneo de Florida 3:40 a las 6:30 de la tarde. Perfecto. Ahí voy a estar porque te voy a pedir que me lo firmes también, de paso. Bueno, Me me da sale- mucha me sale- vergüenza, pero te lo voy a firmar. Me sale el chorro de adentro. Y a mí me da muchísima vergüenza, pero bueno, yo lo voy a firmar igual. Bueno, realmente muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Además está decir que para nosotros significan un ejemplo de lucha enorme y a seguir, ¿sí? Así Dale. que, toda la fuerza. El domingo allí estaremos acompañándolos a todos los familiares de la tragedia de Once, como vos bien decías, bajo un solo reclamo que es el de justicia. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Gracias, buen fin de semana, María Luján. Igual.